Ya está con nosotros David Cortés, crítico musical. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Día, feliz año para ti, para todo tu equipo y a quienes te ven y te escuchan, ¿no? Gracias, David. Oye, pues gracias por estar acá y vamos a comentar un poco sobre José Agustín, ¿no? Como periodista musical. También vamos a ahondar un poco sobre este acervo que se dedicó en la Biblioteca Vasconcelos. Pero bueno, vamos a iniciar. José Agustín como crítico musical, uno, pues sin duda alguna, uno de los que abrieron brecha en esta perspectiva, ¿no? Sobre todo en el aspecto rock and rollero. Fue uno de los primeros que ahondaron en esa carretera de la crítica, del periodismo. ¿Cuándo fue que lo leíste por primera vez? ¿Te acuerdas más o menos? ¿Cuál fue tus primeras impresiones acerca de José Agustín? Pues mira, siendo muy honesto, yo a José Agustín lo conocí primero como escritor, ¿no? Me acerqué a la tumba y después, no me acuerdo qué otro libro de él leí, y fue cuando pues ya empezaba yo a interesarme en el rock y pues me di cuenta de que él había escrito mucho a fines de los años 60 en esta revista Claudia, me parece. Y bueno, ya empecé a indagar un poco más y fue cuando yo ya me di cuenta de pues, lo importante que había sido para pues nosotros los que nos gustaba el rock. No podría decir que para el periodismo, porque en ese tiempo todavía ni siquiera pensaba yo dedicarme a esto, pero pues sí, o sea que era uno de los escritores que pues abrió brecha, como bien lo dijiste, uno de los pioneros, y una de las cosas que a mí yo siempre le voy a reconocer y estoy muy agradecido con él es que el hombre jamás ha negado su filiación rock and rollera, ¿no? Él podrá haber escrito y no aparecerá ese tema en algunos de sus textos, pero por otro lado siguió escribiendo acerca de rock, ¿no? No le importaba estar a la moda. A él lo que le gustaba era escribir de las cosas pues, que le atraían y que le llamaban la atención. Y yo eso sí siempre se lo voy a reconocer y me parece que es un gran ejemplo para nosotros porque ha habido otros de otros escritores que también comenzaron en este ámbito del rock y de repente como, si no renegaron, lo abandonaron y entonces vieron en su proceso de crecimiento eso que ellos llaman madurez, ¿no? Claro. Sí, 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 por ahí hay varias historias, ¿no? No vamos a decir nombres, pero que se fueron de pronto a la música académica, se fueron a otros lados, ¿no? Y José Agustín, Claro. sí, efectivamente, es un gran baluarte, podríamos decirle, de la contracultura, ¿no? El jefe de los jefes, dicen, de la contracultura. Y es interesante cómo él va o cómo se va encontrando en este contexto. Lo decíamos antes de iniciar esta entrevista, ¿no? Mucho de ello se debe al contexto familiar. Pues recordemos en México cómo llegaban los discos, ¿no? Y él tuvo la oportunidad de que esos discos le llegaran a través de su padre, que era piloto aviador. Es decir, se configuraron ciertas condiciones para que a él le llegaran como primicias esos discos y poderlos compartir a través de la crítica, a través de las charlas. Eso también es un elemento muy interesante de la vida de José Agustín, ¿no? Claro, o sea, es como si se le hubieran alineado los astros, pero también como decíamos, igual pudo haber quien lo hubiera tenido todo y no lo hubiera hecho, ¿no? Yo creo que a él lo que lo absorbió por completo, o lo que lo impregnó más bien, fue pues esta mística rock and rollera que se generó durante la década de los 60, ¿no? Y todo lo que estaba asociado con la música, las drogas, la apertura al sexo, la moda, el cine. O sea, es una década muy rica por lo que propone, por lo que se suscita en ella, y pues yo creo que haberla vivido, a mí me tocan los remanentes de esa década, pero yo creo que haberla vivido ha de haber sido algo muy, muy excepcional, ¿no? Además, bueno, pues José Agustín también estaba al pendiente de lo que estaba pasando en lo que se refiere al rock mexicano, ¿no? Y de hecho, uno de los textos que por ahí, muy, muy padre que eso fue ya cuando él conoció a Rodrigo González, cuando lo fue a Exactamente. ver y el impacto que le generó ver a Rodrigo para él y para la música mexicana, ¿no?
Oye, fíjate, ayer leí ese artículo, ayer hice la relectura de ese artículo de José Agustín hablando de Rodrigo González. Es muy interesante porque dice ahí José Agustín que por fin llega a hacerse o a recrearse lo que es lo que podría ser el rock mexicano, ¿no? Es decir, que hace Rodrigo González que o logra Rodrigo González la sonoridad del español en el rock and roll, que eso no es nada sencillo, ¿no? ¿Qué opinas después, digamos, a tiempo pasado, con la prueba del tiempo, qué opinas tú sobre ese comentario que hizo José Agustín? No, pues a mí me parece muy acertado, porque finalmente es un año, el 85, si mal no recuerdo, es cuando aparece ese cassette el primer cassette y único de Rodrigo, y bueno, José Agustín lo vio, me parece que un poco antes de que apareciera la grabación, no estoy, no lo recuerdo, pero evidentemente que fue como un gran shock, ¿no? O sea, digo, yo venía escuchando cosas más duras de rock, pero de repente enfrentarme con un tipo que estaba cantando casi con su guitarra de manera desnuda fue así como muy revelador, pero además todavía lo escuchas aún y yo creo que ha soportado perfectamente la prueba del tiempo en cuanto al manejo del lenguaje, en cuanto a la construcción de imágenes que tiene que hizo Rodrigo, pues es algo que creo que pues no se le ha equiparado a nadie. Bueno, Jaime López, pero está como en otra avenida, o sea, puede estar a su altura, o tal vez Arturo Mesa, pero creo que la capacidad de Rodrigo era que podía pintar una serie de temas que nos eran muy comunes y que nos atañían cotidianamente, y eso lo volvió muy poderoso, y además en una época en la que se estaba empezando a construir hoy, la parte del rock en español aquí en México, ¿no? Oye, y además llama mucho la atención, no sé qué opinas, que sí, digamos, los críticos opinan que bueno, Rodrigo es como muy importante en la escena rock and rollera, pero no sé si los propios músicos voltean a ver a Rodrigo González como una referencia. ¿Qué opinas? Yo creo que se fueron hacia otro lado, o gran parte de ellos, pero no sé cuál es tu punto de vista. Bueno, yo creo que sí tienes en parte razón, y quienes de pronto le dan allí su valor es aquella gente que lo descubre, porque pues también hay que recordar en qué estación, bueno, aparte de que el radio ya casi no es el medio que dominaba como era antes, en qué estaciones se puede programar a Rodrigo, solamente en estaciones culturales. ¿Cómo va a llegar Rodrigo si no si no es un tema viral como se le conoce ahora? Si la música no aparece, por ejemplo, en ningún soundtrack, no aparece en ningún juego de video, no aparece en ninguna de esas cosas con las que ahora se compenetran los chavos y que conocen la música. Y pues nosotros, por más que hagamos, no hemos sido también capaces pues de defender o de poner en su justo sitio a los músicos pues, que han pasado por aquí. Es una lucha bastante fuerte, ¿no? Tenemos que enfrentarnos así con este blockbuster de los medios, y pues ¿cuándo vamos a ponernos, por ejemplo, no me queda duda de que Rodrigo es mucho más importante que Bad Bunny líricamente, ¿no? Claro. Pero pues, ¿quién va a dejar de escuchar a Bad Bunny? Me refiero a gente de 15 a 25 para escuchar a Rodrigo cuando no conocen a Rodrigo, ¿no? Claro. Bueno, pues muy interesante esa charla ahí con esa discusión en torno a Rodrigo González. Oye, pero hablemos de José Agustín. Aquí tengo algunos libros, pero este libro me llama mucho la atención de los grandes discos del rock de 1951 a 1975, que se quedó a la mitad porque tengo entendido que iba a sacar más tomos, pero bueno, pues nada más salió a la luz y nos habla sobre o nos ilustra sobre la cultura musical que tenía José Agustín, ¿no? Es decir, sí tenía una visión panorámica de los antecedentes, de las raíces del jazz, del blues. O sea, sí tenía un conocimiento importantísimo, enorme, robusto sobre el rock and roll, ¿no? No, total, ¿eh? O sea, yo creo que por eso es muy importante, porque él no se limitó a, a un género en específico del rock. En realidad es lo que te digo, o sea, él le gustaba, le apasionaba, y aquello que descubría lo quería seguir compartiendo.
O sea, si ven en sus inicios, obviamente escribe de todo aquello que pues le atañe directamente, como pudieron haber sido las bandas tipo Bob Dylan o Rolling Stones o el fin de los Beatles. O sea, yo todavía recuerdo haberlo leído en La Mosca, donde pues ahora Claro. sí que hasta me puedo jactar de decir que compartíamos espacio y escribía de bandas recientes que yo conocía bueno, yo decía, bueno, pues yo ya la conozco, pero otra gente no la conocerá y el puro nombre de José Agustín la atrapa. Y eran bandas que tenían que ver más con el progresivo y eran bandas subterráneas. O sea, él no se contentaba con llegar a la superficie. O sea, todavía tenía la capacidad de estar buscando. Por eso te digo que es algo que siempre me ha gustado y siempre defenderé de José Agustín rock and rollero, ¿no? Él nunca nos dio la espalda. Y para mí, eso es muy valioso. Claro, aunque sí, sí puso un alto, ¿no? En su perspectiva, desde el surgimiento del punk, dijo, bueno, pues aquí yo ya no le entro, ¿no? Del punk, del metal, de todos estos géneros, ahí ya no, pues no compartió los valores, podríamos decir, José Agustín, ¿no? Pues él no le dio el seguimiento porque tal vez yo estaba en otra cosa, pero te digo, él todavía escribió mucho después del punk, ¿no? Sí, Y entonces yo no escribía del punk, o a veces tocaba alguno de esos temas, pero pues siempre la mirada que tenía él sobre algunas cosas, incluso que fueran clásicas, pues era muy atinada, ¿no? Siempre resultaba revelador que te hablara a lo mejor de los Animals, ¿no? O sea, y que tú decías, ay, pues sí, pero ya mira lo que aquí dice, que bueno, y siempre te motivaba a ir y escuchar la música, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes atributos que tienen aquellos que pueden tocar a los lectores, ¿no? Que se vayan a escuchar la música. claro. Pues qué interesante. Pues esa es una parte, ¿no? De la obra de José Agustín. Y bueno, vimos hace unas semanas la creación del acervo allá en la Biblioteca Vasconcelos. Tú estuviste ahí presente. Cuéntanos un poquito en qué consiste este acervo y cómo se dio la donación ahí. Pues mira, el que empezó con toda la idea fue Toño Pantoja, allí en el Tianguis del Chopo. Él se acercó a la gente de la Biblioteca Vasconcelos y les dijo que, pues, que si no estaría bien que, pues, hubiera un espacio ahí destinado únicamente a la bibliografía rock and rollera, de la producción nacional y, bueno, pues también de todo lo que se hubiera hecho. Entonces, a él le dieron el sí. Toño empezó a recopilar las donaciones. Todos nosotros, todos sin excepción, donamos las cosas que hemos escrito acerca de rock, y de esa manera fue como se llegó a la creación de este fondo que pues atinadamente lleva el nombre de José Agustín. Y sí, se inauguró el año pasado y pues bueno, me parece que es un gran logro porque pues es la primera biblioteca en México, en todo el país, que va a tener este tipo de fondo, o sea, así concentrado, actualizado, y que también es un poco de lástima que solamente sea una biblioteca y no haya más en el país, ¿no? Claro. Pero pues ya estamos acostumbrados nosotros los escritores que les tenemos que regalar los libros a quien tiene el dinero para que nos los pongan a la disposición de los demás. No me Terrible, podía pero evitar bueno. Oye, pero además hay que hacer una reflexión y eso tiene que ver con lo que tú dices. Creo que, no sé, varias generaciones, puedo decir de mi generación o generaciones previas, se hicieron lectores, ¿no? Se hicieron lectores, no por las clases de literatura, por las de español, sino se hicieron lectores básicamente por José Agustín, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Yo me acuerdo el grupo de preparatorianos que nos gustaba muchísimo leer, lo hacíamos o iniciamos con muchos cuentos, textos de José Agustín, y eso es algo muy importante, ¿no? Subrayarlo, que José Agustín logró penetrar a pues, los grandes públicos de lectores, a los chicos clase medieros, de muchas partes del país. Y eso es algo que pocas veces se ve en la historia de la literatura en general, ¿no? Sí, pues es que yo creo que podemos hablar del estilo que él tuvo, ¿no? Siempre esta capacidad de conectar con el lector, o sea, no importaba
o no importó que él fuera creciendo en cuanto a edad. O sea, siempre fue un escritor que era muy fácil de leer, ¿no? Y que sus temáticas estaban así como a la mano. Y de lo que te hablaba, decía, sí, claro, esto puede ser. Y bueno, cuando eres joven y te acercas por primera vez y lees así como un libro como La tumba, o sea, es así como revelador, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí, yo nunca he entendido por qué El guardián en el centeno está considerado uno de los grandes libros de la literatura universal. Nada más no me entra, ¿no? Lo he leído, no sé, creo que 3 veces. Pero ¿por qué no se puede poner La tumba y equipararlo con El guardián entre el centeno? Nada más porque somos mexicanos, porque no se le ha ocurrido a un mexicano pelear eso. A mí me Claro. parece que es un libro que juega el mismo papel que juega el del guardián en el centeno. ¿No? No sé si están escritos en la misma época, pero evidentemente, no es de la misma época, oh, ya. Pero evidentemente que es la apertura al mundo adulto y el ingreso del joven a ese mundo que no entiende y que no lo comprende, y cómo se está tratando de acomodar allí. Entonces, claro que pues para nosotros era muy importante José Agustín, ¿no? O sea, bueno, a mí me encanta Ciudades Desiertas, es un libro que incluso yo luego a mis alumnos de Wandele, es como dense aquí, porque aprovechando que también existe la adaptación de la película, ¿no? Vean primero el libro y luego ya se van a ver la película, chamacos. Entonces sí, pues es una de nuestras máximas figuras literarias. Es una lástima que no se le haya hecho un reconocimiento en vida, pero en este país es algo que siempre hacemos. Nunca hacemos los tributos en vida a las personas que se lo merecen. Claro. Pues David, muchísimas gracias por estos minutos, por tu tiempo, por hacer estas reflexiones para toda la audiencia. Te mando un gran abrazo y pues continuamos a ver si nos podemos ver próximamente para seguir a hacer una mesa especial sobre José Agustín que vale mucho la pena. Gracias. Estaría buenísimo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Saludos allá. A ver cuándo invites a comer, a comer un molito por allá. No, pues mejor unas semitas, vas a ver. Bueno, vale. Aquí te esperamos con mucho gusto. Gracias. Saludos.